la misma que Ya el pasó primero los 10 superior. minutos. No, ¿eh? los 5, 4 25 3 semanas, minutos. Mira. 6 A años ver, ¿hasta y dónde te 9 quedaste? años termina de formarse. Por eso se le dijo del grupo molar que los primeros molares también se los conoce con los primeros molares permanentes, también se los conoce con el nombre de molares de los 6 años, ¿ya? Por Va a ser bien interesante la esta pregunta, mira. característica que Tu tiene. tarea Entonces, es de que como les dije cuando hablamos las sumas, las del primer restas, y las molar, hay que multiplicaciones tener y las divisiones cuidado van a ser porque a generados veces por este es el datos de primer manera diente randómica, de ¿ya? toda la boca, incluso por delante del incisivo central inferior. Pero ¿Cómo? hay La una pregunta es cómo. competencia entre los La dos. respuesta es de El que incisivo central inferior cuando ponemos la suma, nosotros permanente pedimos dos datos, es ¿verdad? Dos el datos de primer salida diente con gasto, uniradicular ¿cierto? en aparecer en la boca. Entonces, así va a ser. En vez de Y el poner primer int diente número, es multiradicular en igual. aparecer en la boca Aquí es este, usamos el ya, random. entre los permanentes. Como ven Y acá, aquí lo es un hacemos un milímetro módulo menor que el superior. de 100 más 7.7 1, la punto y corona coma, tiene y la aquí misma pongo la longitud, palabra clave que pero donde sería varía es ese milímetro es en la raíz, que tiene 13.3. Ahora, no, como vamos a ver ahorita al empezar a hablar de la teoría, fíjense estos dos numeritos. En el superior, el diámetro mesiodistal es menor que el vestíbulo palatino. 0. Acá, la característica de los molares inferiores ¿Ya? Por es ejemplo, en que esta parte, el diámetro cuando mesiodistal nosotros ponemos, es en mayor vez de poner datos de que en los entrada, que superiores son este sin, y de manera mayor que el automática ya vestíbulo te tienen que aparecer los números de manera lingual. randómica. Por ejemplo, acá. Entonces, ahorita Aquí te vamos a estoy hablar de diciendo unas que sea características mayor muy a 10, interesantes ¿verdad? Por que ejemplo, yo no estoy guardando conviene que ningún ustedes las dato sepan. de entrada. O sea, no estoy Fíjense buscando que el acá 100. tenemos Y la aquí ya se oclusión. está generando el número, un número del 1 al 100, ¿verdad? Ocluye Entonces aquí vamos a ver si va a ser mayor a 10. un cuarto Entonces, a ver, mesial generamos del primer y molar inferior. Ocluye con la ya mitad el distal número es mayor a 10. del Entonces, a ver, segundo vamos a ver premolar qué número superior. me ha sido de salida. A ver, vamos a ver code. Aquí vamos a poner el Y número los 2. otros tres cuartos ocluyen con Aquí los vamos a tres cuartos poner lo mesiales siguiente. Vamos a poner esto, un salto de línea para poder ver del primer molar qué es lo que nos ha superior. mostrado. Entonces, ocluye con el segundo Superior premolar y y con el primer y molar. nos ha mostrado, a ver, Tres vamos a ver cuartos qué número nos ha mesiales del salido. primer molar superior Nos ha y la impreso el mitad número distal del 34. segundo premolar 34. superior. Vamos a hacer que sea del 1 al Eso 14. sería la oclusión. Ahora Ejecutamos. vamos a ver qué características muestra. Y mira, 7, Entonces, 7, como 7, ven 7, acá, 7. El 7 nos está el mostrando. diámetro mesiodistal Entonces, de ¿qué es lo este que está diente pasando? Nos ha es impreso el mayor 7. que el vestíbulo Entonces, el lingual, 7 es mayor a 10. a No. Y diferencia aquí de es los el mismo caso, superiores el 7, el 7, que el 7 y tienen el 7, ¿verdad? características inversas. Entonces, ¿cómo hacemos En los para que este superiores es número mayor el vestíbulo sea de manera palatino que aleatoria el para siempre? mesio distal. ¿Ya? ¿Ya? Eso significa Esta que característica vamos a hacer lo siguiente. que Como esto está afuera, muestran estos vamos a hacer que molares se muestre ahí. inferiores Entonces, número es 2 la que es igual empieza a random. Aquí a vamos a quitar la poner un diferencia módulo que de existe afuera, que sea hasta entre aquí, el arco más superior 1, y el arco inferior. punto y coma, y aquí vamos a poner ¿A qué esto, me refiero con y, eso? no, perdón, Cuando nosotros medimos vamos a poner esto acá, desde el incisivo central esto acá, superior y hasta el vamos a primer hacer de que premolar esto superior, solo sea declarativo, estamos declarando nomás. el arco Entonces, a ver, superior vamos a hacer la de prueba. acá a acá es mayor que el inferior con 5.3 milímetros. ¿Ya? Mira, aquí está lo interesante, mira. Esa es la Primero me diferencia que le impreso el saca el número arco 5, superior al arco ¿verdad? inferior hasta el primer premolar Después ha superior. dicho, obviamente, ha cambiado, Pero, actualizado ¿qué el sucede nuevo número inclusive mecánico, a ahora es partir del 11, segundo premolar inferior y más ¿ya? notorio Entonces, a ¿qué está partir pasando del acá? Primero me ha del primer asignado de molar manera inferior? aleatoria el número 5. Que en el segundo Y aquí dice premolar 5, me ha impreso el 5, inferior, después dice aquí, ¿el el 5 diámetro es mayor a mesiodistal 10? No. Entonces es no entra dentro de este 7.3.
Y dice aquí 5 es menor o igual a En 10. cambio, en el Entonces, superior vamos a continuar haciendo es bucle, y aquí segundo estamos premolar volviendo a sumar superior, otro es número 6.8. que es 11. Entonces, como ven, 11 es mayor a a 10, partir del sí. segundo premolar, 11 el es menor a arco 10. inferior empieza a Con esto que restarle sí, sí. 11 al es menor a arco 10. superior. No, ¿verdad? Y esa resta Entonces termina empieza a aquí. sentirse más cuando llegamos a los molares. El Cualquier cosa, molar si yo pongo aquí, superior digamos, tiene 10.3 24, a ver, vamos a hacer la prueba. en el sentido mesiodistal y el inferior tiene Y aquí sí de 11.2. manera más rápida. ¿Se dan 6, cuenta? 5, Entonces empieza o 10, a ¿verdad? Ahora vamos a ver qué restarle pasa si ponemos estos volvemos al 11. 5.3 y así va disminuyendo la cantidad de milímetros entre el arco superior y el arco inferior hasta Aquí llegar 6, 11 y así a que ambos sucesivamente, ¿verdad? arcos, Entonces, ya sea que puedan esto lo que está terminar haciendo es de que está generando de iguales, manera ya, aleatoria iguales, del 1 hasta el 11 un tercer molar y luego superior está haciendo las acá verificaciones, ¿verdad? y un Si es tercer mayor a molar 10, inferior aquí sí es menor a 10, ¿verdad? también Para borrar el acá, bucle, y que puedan terminar ¿ya? O iguales para continuar. o con una Esto va a pequeña terminar diferencia cuando sea mayor a 10. que, Cuando sea como 10 va a seguir vamos continuando, a ver pero cuando cuando sea hablemos de 11, todo eso, ahí puede es ser donde puede de ser romper el bucle, 0.7 de milímetro ¿ya? a cada lado de Entonces, o ¿se entiende lo por que cada tenemos que hacer hemiarco entonces? o 1.4 en todo el arco. Todos estos números, la 0.7 suma, si la estamos resta, la hablando de un multiplicación, la hemiarco división, superior tienen que ser derecho operados por solo y números otro aleatorios. 0.7 en el arco superior izquierdo. Pero ¿Ya? generalmente nosotros lo Solo observamos números aleatorios. Ya. Entonces esto lo voy a copiar que y lo terminan voy a pasar iguales. aquí. ¿Ya? Entonces, Y fíjense ya está. la importancia que tiene Entonces, esto voy a el copiar invertir los diámetros. y ya está. ¿Ya? Como ven, Listo. desde el Entonces, incisivo ¿ya te central pasé? superior hasta Hasta el aquí primer cualquier premolar preguntas o superior, dudas, Nuria. los diámetros mesiodistales son mucho mayores que los ¿No? inferiores. Ya. Listo. Entonces, todas Entonces, nos esas quedamos características viendo hay el que ir día, conociendo. Si bien el día en muchos viernes casos ya el libro también. ¿Ya? no Entonces, esa es habla tu tareita, de Nuria. algunas cosas, Cualquier cosa, como por eso mañana es que tienes les clases, ¿verdad? pido que De programación. asistan a la teoría, Ni bien tienes porque clases y te acá manda la tarea, uno me les pasas explica conmigo. ¿Ya? muchas cosas. ¿Han entendido? Ya. Listo, Nuria, entonces ahí terminaríamos y ya sería para el día viernes nos vemos, ¿ya? Ya. ¿Han Listo, Nuria, entendido? entonces te cuidas, nos vemos el viernes. Sí, doctor. Sí, doctor. Chao, Ya. chao. Ahora, empezamos a describir la porción coronaria y cómo en todos los dientes posteriores y a partir de los premolares se empieza primero con la cara oclusal. Fíjense la figura geométrica que hay acá. Es un trapecio, pero es un trapecio escaleno. Fíjense que ninguno de los lados es iguales, es igual al otro. Es un trapecio escaleno. La base mayor en vestibular, la base menor en lingual, un lado mesial mayor y un lado trapecio escaleno. Empezamos a describir las características de los lados. Y vemos acá el lado vestibular. ¿Qué vemos acá en el lado vestibular? Fíjense que yo voy a trazar una línea y veo que el lado vestibular es tremendamente convergente y oblicuo hacia distal, con la mayor prominencia en mesio vestibular o en mesial. ¿Ya? Entonces, vemos que este lado tiene una tremenda convergencia y tremenda oblicuidad en su convergencia hacia distal, marcándonos la mayor prominencia en mesial. ¿Qué observamos en este lado vestibular? ¿Qué observamos acá? Observamos, como ven acá, tres convexidades. 1, 2 y 3. Estas tres convexidades, miren ustedes, están separadas por dos escotaduras. Aquí hay una escotadura y acá hay otra escotadura. Estas dos escotaduras dan paso a los surcos que vienen de oclusal.
y que van a terminar en la cara libre vestibular. ¿Qué marcan las tres convexidades? Las tres convexidades que observamos nos marcan tres cúspides. Es decir, que en vestibular tenemos tres cúspides vestibulares. ¿Ya? Entonces, tenemos tres convexidades separadas por dos escotaduras. Esas escotaduras dan paso a dos surcos y esos dos surcos que vienen de oclusal separan a esas tres cúspides vestibulares. Ahora, vamos acá, al lingual. Igual, observamos dos convexidades separadas por una escotadura. Como ya han visto, cada convexidad nos marca una cúspide. ¿Ya? Entonces, en lingual tenemos dos cúspides muy diferentes en tamaño, como ven, una tremendamente mayor que la otra, separadas por una escotadura que da paso al surco que viene de oclusal y termina en esa cara lingual. ¿Ya? Ahora, tenemos el lado mesial. El lado proximal mesial, como vemos acá, ¿ya? Es casi, si bien lo vemos que es convexo, pero casi perpendicular a este eje mayor de la cara. Escasamente, si bien es convexo, escasamente convergente hacia el lingual, pero tiene su convergencia hacia lingual. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Fíjense que el lado mesial es mucho más largo que el lado distal. Acá tengo el lado distal, corto, convexo también, pero fíjense, tremendamente convergente y oblicuo hacia el lingual. Esa gran oblicuidad que tiene el lado distal hacia el lingual es lo que hace que el diámetro mesiodistal de vestibular sea mayor que el lingual. Esa es la característica que tiene este diente y de ahí se desprende la forma trapezoidal que tiene esta cara oclusal. Entonces, como ven, los lados proximales son tremendamente diferentes, tanto en su dirección, en su convergencia, como en su longitud. Entonces, esta oblicuidad del lado distal hacia el lingual hace que la cara lingual sea más corta, más estrecha en su diámetro mesiodistal que el lado vestibular. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los cuatro lados de la cara oclusal. Ahora, ¿qué encontramos en esa cara oclusal, en su superficie? Vamos a marcar bien esta situación. ¿Ya? Estos dos puntos amarillos que estoy poniendo son los límites proximales de la cara. ¿Eso es lo que tú te llevas a la U? Fíjense cómo es importante entender. Yo voy a buscar la mitad de esta cara y la mitad de esta cara está aproximadamente aquí. ¿Ya? La otra línea que se formó no sirve. Es la vertical. ¿Ya? Esta acá. Esta línea. Entonces, fíjense lo que les pide y lo que les explica Figún y Garín. ¿Es lo mismo? Entonces, una vez tengo dividida en dos mitades iguales la cara oclusal, sigo las instrucciones que los autores me describen. Y dice acá que en la superficie de la cara oclusal, ligeramente
desplazada a mesial, ¿ven? De la línea media, ligeramente desplazada a mesial, pero equidistante de lingual y de vestibular, equidistante a la misma distancia de las dos caras libres, pero ligeramente hacia mesial, encontramos la primera fosa. Es la fosa principal mesial. Esa fosa principal mesial, como vemos ahí, da origen a un surco. Un surco que se dirige hacia distal y lingual. Es el surco distolingual, que tiene aproximadamente 1,5 milímetros de longitud. Ese surco principal que va en esa dirección termina también en otra fosa principal. Fíjense que esta fosa principal está ligeramente desplazada hacia lingual. Por eso se llama fosa principal lingual. De esa fosa principal lingual nace otro surco principal que se dirige de manera oblicua en esta dirección. Esa es la dirección de lingual a vestibular, y los autores, por darle mayor facilidad al nombre, le llaman vestíbulo lingual. Pero en sí deberían haberle aumentado vestíbulo distolingual porque está ligeramente oblicuo hacia distal. Pero para que no se confundan ustedes, ese es el surco principal vestíbulo lingual, es decir, debería ser linguo vestibular porque va de lingual a vestibular, pero por la comodidad del nombre se lo denomina vestíbulo lingual. Este termina también en una fosa principal, es la fosa principal distal. Ese surco tiene aproximadamente de 2 a 2,5 milímetros de longitud. Como ven, es ligeramente más largo que el otro. Ahora, miren ustedes que a la vez en el centro de la cara hay 3 fosas principales unidas por 2 surcos principales. Esas 3 fosas principales y los surcos principales dan el aspecto de una letra B, de vaca chica o de vaca grande, no importa, pero B, dentilabial, ¿ya? Cuyo vértice está, o si quieren, en su vértice está ubicada la fosa lingual, ¿ya? Entonces, no hay cómo confundirnos. El vértice de la letra B está ubicado hacia lingual, ¿ya? Ahora, tenemos las 3 fosas principales y ahora veamos los demás surcos que nacen de cada una de estas fosas. Y tenemos acá que de la fosa principal mesial nace un surco que se extiende hacia mesial. Fíjense que este surco principal mesial no es recto, sino que está ligeramente inclinado hacia lingual. No es recto, ¿ya? Tiene una oblicuidad o una inclinación ligera hacia lingual y se extiende hacia mesial. Por eso se llama surco principal mesial. Ese surco principal mesial termina en una fosita
secundaria antes de llegar al lado proximal o cara proximal mesial. Ahí termina en una fosa secundaria. De esta fosa secundaria nacen surcos secundarios que van a los ángulos mesio-vestibular y mesio-lingual. ¿Qué delimitan esto? Ya hemos visto en los premolares, delimitan los rebordes marginales que tienen el aspecto triangular, que se extienden de vestibular a lingual, uniendo las dos cúspides que pertenecen a esa cara proximal, en este caso mesial. Ahora, tenemos un segundo surco que nace en esa fosa principal mesial. Y vamos con este surco que va hacia vestibular. Fíjense que el surco tiene una ligera inclinación hacia mesial y se dirige hacia vestibular, ¿ya? Pasa por la escotadura que vimos hace rato y se extiende en la cara libre vestibular. Es el surco principal mesio-vestibular. Este será el surco mesio-vestibular. ¿Por qué? Porque va hacia vestibular y está ligeramente inclinado hacia mesial. ¿Ya? Es un surco principal que pasa por la escotadura que separa la cúspide mesio-vestibular de la central y se extiende en la cara libre vestibular, que ya vamos a ver cuando hablemos de la cara vestibular dónde termina. Fíjense aquí. Entre el surco principal mesial y el surco principal mesio-vestibular se forma un ángulo de 85 grados. Y este surco mesio-vestibular y el mesial, aparte de formar este ángulo de 85 grados, encierra a la cúspide mesio-vestibular, que es la que ocupa el segundo orden en tamaño de las cúspides. Entonces ya tenemos una cúspide ahí. Nos vamos a la fosa principal distal. En la fosa principal distal vemos también que hay un surco que va a vestibular. Este surco que va a vestibular está ligeramente desviado hacia distal. Es el surco principal disto-vestibular, que también pasa por la escotadura que separa la cúspide central con la disto-vestibular y termina en la cara libre vestibular, y vamos a ver después cómo termina. Este surco disto-vestibular, ya como ven, tiene una ligera inclinación hacia distal, no es recto. Por eso estamos hablando de esas pequeñas inclinaciones para que ustedes cuando tallen no me hagan esos surcos rectos, ¿ya? De esa fosa principal distal nace otro surco principal. Este surco principal, al igual que el de acá de mesial, va hacia la cara proximal distal. Ahí, como vemos, termina en una fosita secundaria distal, de donde nacen surcos secundarios que van a los ángulos disto-vestibular y disto-lingual, también delimitando el reborde. Ahora, entre este surco
principal distal y el surco principal distovestibular, se forma un ángulo de 90 grados. Es decir, ambos forman un ángulo recto. ¿Y qué sucede ahí? Entre estos dos surcos circunscriben o rodean a la cúspide más pequeña de todas, la que ocupa el quinto lugar en tamaño. Es la cúspide distovestibular. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la cúspide más pequeña de todas. Ahora, fíjense que de la segunda pasé a la quinta, pero aquí queda la número 4. Y es la cúspide central vestibular o vestíbulo central. Fíjense cómo esta cúspide vestíbulo central está rodeada por puros surcos principales. El distolingual, vestíbulo lingual, disto vestibular y mesiovestibular. Es la única cúspide de todos los dientes de la boca que está rodeada por 4 surcos principales. ¿Ya? Ahora, tenemos tres cúspides vestibulares. Miren ustedes cómo, si observamos las 3 cúspides vestibulares, la cúspide mesiovestibular tiene un diámetro mesiodistal mayor, luego viene la central y luego viene la distal. Figún y Garino dice la mesiovestibular mayor que la central, y la central, según Figún y Garino, tiene el doble de tamaño que la distovestibular. ¿Ya? Entonces, me he quedado aquí en este dibujo para terminar con las cúspides linguales. Mejor dicho, con las cúspides vestibulares. Al contrario de los molares superiores, donde las cúspides vestibulares son agudas, las cúspides vestibulares son redondeadas. ¿Ya? Y como ven, en el sentido mesiodistal van del orden decreciente. Mayor la mesiovestibular, luego la central y luego la distovestibular. En tamaño, cuando nosotros veamos la cara vestibular, también van a ver la diferencia que existe en el tamaño cérvico oclusal. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar aquí en este dibujo para que lo entiendan mejor. Después les voy a mostrar la otra diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos falta? Nos falta ver qué sucede con la fosa principal lingual. Y fíjense que la fosa principal lingual da un surco que va y pasa por la escotadura que separa las dos convexidades de las cúspides linguales. ¿Ya? Y va y se extiende en la cara lingual. Después vamos a ver, cuando hablemos de la cara lingual, cómo termina ahí. Es un surco recto, ¿ya? Que parte de la fosa principal lingual, que está en el vértice de la D. Entonces, ¿qué separa ese surco lingual? Separa dos cúspides, la mesiolingual, que es la mayor de todas, y la distolingual, que es la número 3 o la tercera en tamaño. Entonces, como vemos ahí, tenemos 5 cúspides, ¿ya? 5 cúspides que, a diferencia del molar superior, del primer molar superior, donde las cúspides van en orden de las manecillas del reloj, fíjense acá que aquí está la cúspide número 1, la mesiolingual, la número 2, la mesiovestibular, la número 3, la distovestibular, la número 4, la central vestibular. ¿Ven?
se hace una mezcla. Ya no se siguen las manecillas del reloj como se siguen en el molar superior. ¿Han entendido? Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Me escuchan Sí, doctor. o no me escuchan? ¿O están durmiendo? No, Parece, ¿no? Y ya. Lo que no entiendan, pregunten por favor. Fíjense acá. Vamos a ir contando entonces. Ya vamos a utilizar otro color. Acá. Contemos. ¿Cuántas fosas principales hay aquí? 1, 2, 3 fosas principales. ¿Cuántas fosas secundarias hay en esta cara? 1 y 2. Entonces, en la cara oclusal del diente hay 3 fosas principales que están en el centro y 2 fosas secundarias que están en las caras, cerca de las caras proximales. Contemos cuántos surcos principales tiene. 1, 2, ¿Así? 3, 4, 5, ¿Me vas a ayudar a transcribir por qué? 6 y 7. Entonces hay 7 surcos principales. ¿Cuántos surcos secundarios hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces en total hay 11 surcos, 7 principales y 4 secundarios. 3 fosas principales, hay 5 fosas, 3 principales y 2 secundarias. Ahora, vamos a borrar esto. Como resumen de lo que hay en la cara oclusal del diente, se dice que hay un surco en la cara oclusal que va de mesial a distal y lo describen así. Un surco que va de mesial a distal que da una concavidad aquí, ¿ven? Una concavidad aquí y otra concavidad acá. Es decir, describe 2 concavidades hacia el lingual. ¿Ya? Es un surco que va de mesial a distal uniendo las 2 fosas secundarias, la fosa secundaria mesial y la fosa secundaria distal, y describiendo 2 concavidades. Este surco que va de mesial a distal es el límite ¿Qué? Nada de que unión, ver. o es la reliquia de unión entre estos 3 lóbulos de las cúspides. Ay, ¿por qué te ¿Ya? ves así? Entonces, eso es lo que observamos. Ese surco que va de mesial a distal es la separación de los 3 lóbulos vestibulares y los 2 linguales. En otras palabras, la separación de las 3 cúspides vestibulares y de las 2 cúspides linguales. Ahora, ¿Has el icono frito? Yo ya había comprado esto y le tiraba la mamá, pero no ya estaba guardado. las cúspides linguales Pero el almuerzo se iba donde Daniel. Pero ya, ¿cómo te suele son comer con el más altas que las vestibulares. Por eso cuando nosotros tallemos un molar inferior, siempre vamos a hacer esta diferenciación. ¿Ya? Aquí tenemos las fosas, las cúspides vestibulares y la cúspide lingual en este sentido.
¿ven? Más altas que esta. Características que nos van a ver. Pero eso es en el sentido longitudinal, que estas cúspides linguales son más agudas y más largas que las vestibulares, porque en el orden de tamaño ya se los he dado cuál es la más grande, cuál es la segunda y la tercera. ¿Ya? Ahora, Nos haremos nuggets. vamos a borrar aquí y vamos a ir acá. Ahora, ¿qué sucede acá? El tomate que aprovechamos. Sí, voy a congelar tomate. Hay una diferencia aquí bien interesante. Que nos muestra la gran convergencia y oblicuidad de vestibular hacia distal. Y si bien lingual es casi paralela al eje mayor del diente, es ligeramente también convexa hacia distal. Entonces los dos planos, miren, se encuentran acá, en distal y lingual. Esa es la convergencia de las dos caras libres del molar inferior, del primer molar inferior. Eso hace que el lado mesial sea mayor que el distal. Y si el lado mesial es mayor que el distal, es por esta convergencia de las caras libres, vestibular y lingual, hacia distal. Entonces, si el lado mesial o el diámetro vestíbulo lingual en mesial es mayor que el diámetro vestíbulo mesiales, son las de mayor tamaño. Entonces, cuando se pregunta por qué las cúspides distales, es por la convergencia de las caras libres vestibular y lingual hacia distal. ¿Ya? Entonces, esa característica tenemos que conocer. En un 5%, esta cúspide distovestibular puede faltar y se mantiene la disposición de las otras cúspides, aunque con los surcos un poco irregulares, o sea, ya no quedan tan definidos como están. Lo otro, ¿cuál es la importancia de esta cúspide distovestibular? Aparte de poder faltar en un 5% de los casos. ¿Cuál es la importancia que tiene esa cúspide distovestibular? Si es la más pequeña. ¿Por qué es importante? Porque gracias a ella nosotros podemos saber a qué lado corresponde el diente que estamos observando. ¿Por qué? Porque observamos las tres cúspides vestibulares y vemos a qué lado está la cúspide más pequeña y ese lado será el distal. ¿Ya? Y entonces sabremos reconocer de qué lado es la pieza, si es izquierda o es derecha. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenemos en la anatomía de esta cara nos sirve para que nosotros podamos desenvolvernos más adelante en los demás cursos que vienen. Entonces todo eso hay en la cara oclusal. Ya, no sé si tienen alguna pregunta o algo, o continuamos. ¿Nadie? No puede poder comer. Parece que no hubiera nadie en la clase. Sí, ¿Están estamos. vivos? Sí. Parece clase de espiritismo. ¿Están? Vengan, escuchan. ¿No? Acá tenemos la cara vestibular.
del diente. Todos quieren votar por el ¿Ya? Como ven, también tiene No. aspecto de trapecio. Miren, una base mayor en oclusal, una base menor en cervical y sus dos lados, mesial y distal. Y ahí está el aspecto trapezoidal de esa cara vestibular. ¿Ya? Ahora, ¿qué encontramos ahí? Hay que hacer ese lenguaje. Primero, observamos nosotros los lados proximales. Vamos a ver. Vemos los lados proximales y el lado proximal mesial, igual que el superior, tiene dos porciones: convexo en el tercio oclusal y parte del tercio medio y cóncavo en cervical. Entonces, esa curva nunca hay que olvidarse que la tiene. El lado distal, convexo en toda su extensión y ambos convergentes hacia cervical. Esos son los lados proximales. ¿Dónde están los cambios más notorios? Están en el lado oclusal. Acá, como ven ustedes, está el lado oclusal. Es la base mayor del trapecio. ¿Qué vemos en el lado oclusal? Vemos 6 vertientes. 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque hay 3 cúspides. ¿Ya? Y vemos las escotaduras de las que hablábamos hace rato, que dan paso a los surcos que vienen de oclusal: el mesio vestibular y el disto vestibular. Esos dos surcos separan a las 3 cúspides vestibulares, ¿ya? Que, como ven, son diferentes en el diámetro mesiodistal, como ya los vemos: mayor la mesial o la mesiovestibular, luego la central, y según Fiugarino la central es el doble que la distovestibular. Y si nosotros trazamos una horizontal por el vértice de la cúspide mesiovestibular, vemos que tampoco son del mismo tamaño, que la cúspide mesiovestibular es ligeramente más alta y hay aproximadamente, voy a borrar un poco para que podamos apreciar bien, y hay aproximadamente 8 grados de diferencia entre ellas. Ahorita vamos a dibujar. No está. Acá. Entonces, esta horizontal va así y la que une los vértices va así. ¿Ya? Y aquí se forma un ángulo de 8 grados. O sea que van de mayor a menor. ¿Ya? Ahora, ¿qué encontramos en la base menor? En la base del trapecio, que es el lado cervical, como vemos acá, se implantan 2 raíces, una mesial y una distal. Entonces, donde se implantan 2 raíces, la línea cervical tiene 2 convexidades hacia oclusal, ¿ya? Separadas por un espolón de esmalte que nos indica dónde se bifurca la raíz. Entonces, todo ese es el contorno de la cara vestibular. Ahora, este surco mesiovestibular que viene de oclusal termina en la mitad de la cara, en una fosita igual que la del primer molar superior, en una fosita olivar. Como ya sabemos, tiene forma de oliva o de aceituna, por eso se conoce con el nombre de olivar, ¿ya?
es más largo Pero eso es grabado. que el disto vestibular. El disto vestibular llega solamente al tercio oclusal, ¿ya? Es más corto y no termina nunca en fosa. Ahora, ¿qué hay en esa topografía o en esa superficie que hay en la cara oclusal? Si bien esta cara, o mejor dicho, en la cara vestibular, si bien esta cara vestibular es convexa en ambos sentidos, es decir, en ambos sentidos quiere decir que es convexa en el sentido mesiodistal y en el sentido cervico-oclusal. Si bien es convexa en ambos sentidos, pero tiene una topografía interesante. ¿Por qué? Porque a nivel de las tres cúspides, donde están los dos surcos que vienen de oclusal, nos muestra tres convexidades. A nivel del surco que es más largo, el mesiovestibular, nos muestra dos convexidades. Acá por encima o por debajo de la fosa, como quieran, por debajo de la fosa, nos muestra una sola convexidad en ambos sentidos. Y cerca de cervical, por la presencia de las convexidades de la línea cervical, nos muestra otras dos convexidades. Entonces fíjense ustedes que si sumamos las convexidades que tiene la superficie vestibular de este diente, tiene 3 ahí, más 2 son 5, más 1 6 y más 2 8. O sea que la topografía de esa cara vestibular nos muestra 8 convexidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un surco más largo, hay uno más corto, hay convexidades cerca de cervical y hay una parte que está por encima de cervical y por debajo de la fosa olivar que tiene una sola dirección. ¿Ya? Convexa también, pero aquí podemos decir que en ambos sentidos o también en el sentido mesiodistal. Y además de eso, como ya les dije, observamos la fosita olivar, que es donde termina el surco principal mesiovestibular, que tiene aspecto de una oliva y que es un punto referencial para las caries. En cambio, oclusal y nunca termina en fosa. Esa es la superficie que muestra la cara vestibular de este diente. Vamos a la cara lingual. Fíjense acá. Primero vamos a ubicarnos aquí. Esta es una visión por su cara vestibular. Fíjense que acá yo tengo las cúspides vestibulares, las tres, de mayor a menor, tanto en altura como en el sentido mesiodistal. Les dije hace rato que las cúspides linguales son más largas que y más agudas que las vestibulares. Por eso es que cuando nosotros observamos por vestibular el molar inferior, vemos parte de las cúspides linguales, porque son más largas, más altas. ¿Entienden? Entonces, siempre que ponemos el diente por vestibular, vamos a ver parte de las cúspides linguales. Al revés, miren acá. Si yo miro el diente por su cara lingual, miren ustedes, no observo más que las dos cúspides linguales. ¿Y qué es esto de aquí? Es una parte de la cúspide mesiovestibular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diámetro de la cara vestibular, este diámetro, es mayor que el del lingual. Por eso se ve parte de esta cúspide. ¿Ya? Entonces, la cara lingual
cual, como vemos, también es trapezoidal. Pero, ¿qué observamos? Lo mismo, miren, si observamos el lado mesial, convexo y cóncavo, convergente hacia cervical. El lado distal, convexo en toda su extensión, convergente a cervical. La línea cervical se implantan dos raíces aquí, dos convexidades oclusales separadas por un espolón que nos indica la bifurcación radicular. ¿Y qué observamos en la base mayor, que es oclusal? Observamos 4 vertientes. ¿Por qué? Porque hay 2 cúspides. Y fíjense que el surco que viene de oclusal, que es el surco lingual, que separa las 2 cúspides linguales, la mesiolingual, que está acá, y la distolingual, este surco principal lingual está desplazado hacia distal. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto acá, en oclusal, fíjense, está desplazado a distal, ¿no? Entonces eso nos muestra que la cúspide mesiolingual es mucho más grande que las 6 vertientes que hay en vestibular. Es lo que recorre la arista longitudinal de las cúspides, de mesial a distal, ¿ya? Esas son las vertientes de las cúspides, que no son más que otra cosa que el recorrido de la arista longitudinal. Entonces tenemos ahí la diferencia que hay. Ese surco lingual termina en oclusal, pero nunca termina en fosa, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la superficie de esta cara lingual? Convexa en ambos sentidos, más convexa que en vestibular. Si nosotros medimos las convexidades, miren, tenemos 2 convexidades aquí en oclusal, una convexidad acá y 2 convexidades en cervical. Se nota más en esta cara. No nos olvidemos que en lingual de los dientes, la mayor prominencia siempre está en la mitad de la cara. En vestibular, la mayor prominencia está en cervical. Esta cara es más oblicua y más convexa en el sentido cérvico-oclusal que en el sentido mesiodistal. En cambio, la lingual es más convexa en el sentido mesiodistal que en el sentido cérvico-oclusal. Acá tenemos las caras proximales del diente. Tienen aspecto romboidal. ¿Ya? Ese es el aspecto que tienen las caras. Y podemos describirla. Fíjense que tenemos acá cervical. Se ve una sola raíz en las caras proximales de estos dientes, ¿ya? Y la línea cervical es apenas curva, ¿ya? Pero esa ligera curvatura es convexa hacia oclusal, ¿ya? Ahora, el lado vestibular, como lo vemos acá, con su mayor prominencia en cervical, pero tremendamente oblicuo, así como los premolares inferiores casi, que llevan a la cúspide, a las cúspides vestibulares, casi a coincidir con el ápice radicular y con el eje de la raíz. Es muy convergente hacia oclusal y lingual, ¿ya? Y con oblicuidades tremendamente marcadas, mucho más oblicua que en los superiores. Ahora, el lado lingual, como vemos acá, convexo, con la mayor prominencia en la mitad de la cara, y de esa prominencia converge hacia oclusal y converge hacia cervical, ¿ya? Entonces puede ser paralelo al eje del diente o puede seguir también
la misma dirección que tiene vestibular, pero con menor oblicuidad. Entonces, miren ustedes, la con mayor prominencia está aquí y la otra prominencia está acá. Ahora, ¿dónde están las diferencias? ¿Ya? La diferencia está en oclusal. Miren, esta es la cara mesial. ¿Y qué dijimos en mesial? Que las dos cúspides mesiales son las más grandes. Entonces aquí hay un equilibrio, miren. Si bien la cúspide lingual es mayor, es más larga, ¿ya?, que la mesiovestibular, pero hay un equilibrio en el tamaño. ¿Ya? Hay un equilibrio en el tamaño. ¿Dónde se nota más la diferencia? Piense que la vertiente de la cúspide lingual la vemos un poco más inclinada porque es más alta, y la vertiente de la cúspide lingual, pero al fin son equilibradas en su longitud. No se olviden que esas vertientes son las aristas armadas de la cúspide, y acá viene el reborde marginal y su curvatura formando el acento circunflejo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se ve el mayor equilibrio? En esta cara, en mesial. No hay mucha diferencia entre la cúspide mesiolingual y la mesiovestibular, perdón. Ahora, en distal, en esta cara distal, hay mayor diferencia por lo siguiente. Fíjense que aquí tengo la cúspide más pequeñita y más arribita tengo la segunda cúspide en tamaño, y acá tengo la mesiovestibular, que es la más grande. Entonces, la diferencia de tamaño aquí es marcada, ¿ven? ¿Por qué? Porque tenemos la tercera cúspide en tamaño contra la quinta en tamaño. Entonces, todo esto hay que tener presente cuando estamos tallando. Fíjense que yo de acá, de distal hacia mesial, puedo ver la silueta de las tres cúspides vestibulares. Acá puedo ver la silueta de la cúspide mesiolingual. Acá son dos, pero la diferencia de tamaño entre esas dos cúspides, la distovestibular y la distolingual, es tremendamente marcada. Miren, tengo que compararla con esta, no con esta de acá, porque esto no corresponde a distal, es la central y la mesial. ¿Con quién se mide? Con esta. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces ahí se ve el mayor tamaño de las cúspides. ¿Cómo son las superficies de estas caras? Ya hemos visto que mesial es convexa en el tercio oclusal y parte del tercio medio, y cóncava en el tercio cervical. En cambio, distal es convexa en toda su extensión. ¿Ya? ¿Cuál de las dos caras es mayor? La mesial es más grande que la distal. ¿Por qué? Por la convergencia de esas caras libres hacia distal. ¿Ya? Esa es la morfología externa del primer molar inferior. Muy bien. Marco Guzmán. No sé si tienen ganas de seguir con los conductos, Guzmán, ¿qué? o mañana hacemos una horita más, depende de ustedes. Sexo femenino. ¿Qué dicen? Doctor, ¿no se podría Hacemos una continuar el mañana. viernes? Es que hoy y mañana la doctora Siles nos ha puesto clase. ¿Edad? ¿A qué hora le ha puesto? A las 9. No. Ya bueno. Ya Y mañana también tenemos clase teórica, que ahí ya es la oficial. Religión católica. Ay, por Dios, todos son oficiales. ¿Qué vamos a Estado hacer? civil.
modo, ¿no? Di- Ya. Entonces, el viernes continuamos, ¿ya? Pero vamos a avanzar bastante el viernes. ¿Ya terminó? Está bien, ¿Listo? doctor. Gracias, Que les doctor. vaya bien. Gracias, Vaya doctor. bien.